buenas tardes. Nos encontramos aquí presentes con el licenciado Salvador Hernández para hacerle una entrevista del aborto a consecuencia de una violación. Y bueno, antes de comenzar, ¿por qué no nos cuenta un poco sobre usted? ¿De dónde es usted? Soy de Mexicali, Baja California, tengo 43 años de edad. ¿Dónde estudió? Yo estudié en la Universidad Autónoma de Baja California, egresé hace ya 18 años. ¿Por qué le interesó el área jurídica? El área legal, la cuestión de estudiar Derecho, el hecho de ayudar a la gente fue lo que me hizo estudiar la abogacía. Y entre todas las materias, Derecho a Amparos, el social, ¿por qué se dedicó a...? Yo trabajo en el área de lo que es el Derecho Penal. Trabajo en la Procuraduría de Justicia, soy secretario de acuerdo de una agencia del Ministerio Público, donde desde hace 18 años laboro. Okay. Bueno, ya empezando con lo que es el tema, ¿por qué no nos dice qué es el aborto legal? El aborto legalmente está estipulado en el Código Penal y dice en pocas palabras, es la interrupción del embarazo en cualquier etapa de la preñez, es decir, en cualquier etapa del embarazo que se interrumpa se puede considerar como un aborto. Bueno. Y ya empezando a las preguntas, primero que nada nos interesa su opinión. ¿Está de acuerdo al aborto? Okay. El aborto, yo estoy de acuerdo, siempre y cuando no sea para una forma de control natal. Es decir, el aborto en algunas ocasiones la mujer puede buscarlo para evitar consecuencias a futuro, es decir, traer a hijos enfermos o por traer hijos no deseados. Entonces yo estoy a favor del aborto. Y por ejemplo, si una situación, una persona que vive en marginación tiene no una violación, sino que se embaraza y no sé, por ejemplo, estaría de acuerdo usted en abortar el hijo a que esté en peligro en la sociedad? Como te lo acabo de explicar, estoy a favor del aborto. Entonces, en esos casos podría ser, siempre y cuando hay que ver que en realidad sea por extrema necesidad, es decir, que el bebé vaya a estar en riesgo, que no le vayan a dar una buena vida, que esté una marginación total, porque en muchos casos puede ser que el bebé no vaya a estar en riesgo, sino se puede dar en adopción, en las casas hogares. Entonces se tendría que ver específicamente cuáles van a ser las consecuencias de si no abortan ese producto. Hablando de la adopción, ¿no sabría usted decirnos principalmente como si la gente lo que hace es más abortar al niño que darlos en adopción? No te puedo dar información de estadísticas porque no tengo yo esa información a la mano. Muchas veces no es así. Los abortos aquí en Baja California no están legalmente permitidos, solamente hay unas causas. Entonces no puedo decir, ¿sabes qué? Abortó porque tiene problemas económicos. Las casas hogares que tenemos aquí en Mexicali o en Baja California no tienen tantos bebés. Entonces no te podría decir una estadística de si hay un gran índice de aborto en lugar de darlos en adopción. ¿Y en qué circunstancias es legal el aborto? El aborto es legal en pocas circunstancias. Primeramente, cuando es una consecuencia de una violación o desde que sean un embarazo en alto riesgo o cuando son por productos de inseminación artificial no deseada por la mujer. Pero también hay otro tipo de aborto que no está penado, que en este caso estos tipos de abortos no son penados cuando son por causas que se llama legalmente culposas, es decir, por accidentes. Por ejemplo, en un choque de una mujer embarazada y que a consecuencia del accidente pierde el producto, que se caiga una escalera, es decir, son causas culposas en las que no se le va a castigar a la madre que haya tenido ese aborto. Una cosa importante explicar, en los casos de aborto por violación tiene que principalmente denunciarse y este aborto se practicará dentro de los primeros 90 días. Si no hay denuncia, no es legal el aborto. El otro tipo de aborto, que es el aborto terapéutico,
que es permitido o que es realizado es cuando una madre está embarazada, pero corre el riesgo su vida. Entonces, la ley prevé que primero esté la vida de la mamá antes del producto, entonces por eso no es penado ese tipo de aborto. No es que sea permitido, sino que no es penado. Ok, entonces si, por ejemplo, una situación normal, una muchacha queda embarazada y por miedo a no ir a centros para que la ayuden precisamente, ella decide abortarlo. ¿Es legal o ilegal hacer eso? Ok, así comienza la pregunta, no es legal. Es decir, si una mujer queda embarazada y por voluntad propia va y aborta, esa la ley lo castiga como ley. Cosa diferente sería si a esta mujer agarran, abusan sexualmente o la violan y queda embarazada. Entonces ahí ella tiene que ir a denunciar el delito de violación y entonces ahí sí puede solicitar dentro de los primeros 90 días el aborto. También sería en otro caso cuando son inseminaciones artificiales, pero ella no autorizó que se hiciera esa inseminación, entonces ahí también tiene que denunciar estos tipos de casos y ahí la ley también prevé que sea permitido el aborto. Retomando lo que dijo anteriormente, ¿cuáles serían las causas o el castigo que daría la ley a la mujer en caso de abortar? Hay que ver las circunstancias. Las penalidades no las recuerdo en este momento, pero no son así de más de 3 o 4 años, ¿no? Depende de las circunstancias y de cómo fue que ocurrió el aborto. Como te voy a repetir, hay abortos accidentales y si no son castigados, pero por ejemplo, si yo permito o induzco a que una mujer aborte o la ayuda a abortar, tanto la mamá como a un servidor lo van a castigar dependiendo el grado de participación y el grado de peligrosidad que se puede decir. Ok, y por ejemplo, en esa situación que yo di, ¿se puede abogar por la muchacha que ella tenía miedos? ¿Se puede, por ejemplo, decir que no fue culpable porque ella no tenía miedo a decirlo? O sea, se le da todavía una pena. Es lo que te vuelvo a repetir, dependiendo de las circunstancias de qué fue lo que originó el aborto. De que tendrá un castigo sí lo debe tener, porque la ley lo dice, que si interrumpes el embarazo en cualquier etapa, vas a tener una pena. Solamente hay unas causas en las que no te van a castigar, como te dije, por accidente, no voluntad culposa, por violación o inseminación artificial o por aborto o violación o aborto terapéutico, cuando corre en riesgo su vida por estar embarazada. La siguiente pregunta. ¿Usted cree que si una mujer quedara embarazada por una violación, considera que sería ético el abortar? Esa pregunta sería más para un médico, porque es quien la practica. Pero te vuelvo a repetir, yo estoy a favor del aborto. Si esta mujer decide abortar porque cree que el producto es a consecuencia de una violación, la ley lo permite. Pero si no es a consecuencia de una violación y está permitido el aborto, como en la Ciudad de México, que es legal el aborto, y si ella cree que no va a tener una buena vida con el producto o con el bebé, yo pienso que sí, que debe ser ético. Pero quienes la practican y quien decide si deben hacerlo o no son los médicos, porque ellos son los que van en los cielos. ¿Y en qué parte de aquí de México es legal el aborto? En muy pocas partes. En donde más se escucha que hay es en la Ciudad de México, porque su código penal no castiga el aborto. Okay. Entonces, ¿un médico se puede rehusar a hacer el aborto? Si no es por las causas que la ley establece como no penalizados, sí. ¿Por qué? Porque también ponen en riesgo ellos sin cometer un delito. Es decir, ellos también pueden participar en lo que o ser castigados por realizar un aborto. De hecho, en el mismo Código Penal dice que la pena se aumentará si el aborto es producido o realizado por un médico o un auxiliar de este. Entonces, la pena para los médicos es mayor, aparte pierden su licencia o su cédula, su permiso para ejercer la medicina. Dígame, ¿usted cree que el aborto debería ser legal aquí en Mexicali sin importar que sea por una violación? Sí, para mí sí. Como lo vuelvo a repetir, yo estoy a favor del aborto. ¿Y por qué está a favor del aborto de usted? Porque, como se les he comentado, cuando una persona va a tener un bebé y no tiene los sustentos o tiene problemas, en este caso las adictas, las enfermas de sus facultades mentales, que legalmente no pueden abortar, estas personas, si se les permite,
es recomendable que los aborten. En su opinión, ¿qué le recomendaría a los jóvenes de hoy para lograr que no haya tantos embarazos no deseados? Como recuerdo, ustedes están pasando la etapa de adolescencia. Entonces, una cosa importante es la comunicación con sus padres respecto a las cuestiones de sexualidad. Es importante que conozcan los métodos anticonceptivos, estar conscientes de que el momento que ustedes tengan sean sexualmente activos, en cuidarse. Si ustedes no quieren que su pareja, en este caso una mujer, quede embarazada, hay que cuidar, utilizando los métodos anticonceptivos. Y con eso evitamos los abortos. Si tenemos la conciencia o la capacidad de decir qué va a producir después de tener una relación sexual sin protección, evitaríamos los embarazos. Si no los evitamos, entonces está el aborto como un método anticonceptivo, que ahí sí yo no estoy tan % de acuerdo. Para eso estamos los métodos anticonceptivos y la plática de los padres hacia los hijos, decir cómo debemos ser responsables para evitar eso. Y la otra pregunta sería, al hombre que comete una violación y al momento deja embarazada a una mujer, ¿cuál sería el castigo para ese hombre? Es el mismo castigo que es el cometer una violación, es en general. Embarazada o no embarazada se le castiga igual, porque no va a castigar el hecho de que la haya dejado embarazada, sino el hecho de la acción de ultrajar a una mujer sin el permiso de ella tener relaciones. Las penas varían, depende de las circunstancias, de cómo ocurrió el delito, qué edad tiene la persona que lo cometió, porque es diferente a una persona menor de 14 años a una persona ya más adulta. ¿Y cuál sería esa diferencia? En cuanto a la penalidad, Ajá. depende de las circunstancias. Para concluir con esta entrevista, ¿siente usted que el aborto es la solución a muchos problemas? No. ¿Por qué no? Porque el aborto no hay que verse como algo de control de natalidad. El control de natalidad, o para evitar los embarazos, son para esos los preservativos, las cuestiones de moralidad, de sí o no tener relaciones. El aborto solamente es para evitar, ya estando embarazadas, que ese producto o ese bebé, como te vuelvo a repetir, vaya a tener una mala vida, o sea, consecuencia de una violación, o sea, consecuencia de una inseminación artificial no deseada, o porque ponga en peligro la vida. Entonces no hay que verlo como un método de control natal. Muchas gracias, esto fue todo, un poco corta, pero fue suficiente la información. Gracias. Muchas gracias. Gracias.